Hay una sensación que parece definir nuestra época, nuestra condición moderna. Es una especie de agotamiento. Esa extraña calma que llega cuando el futuro, de algún modo, se cancela. Esta frase, que se atribuye tanto a Fredric Jameson como a Slavoj Žižek, no es solo un aforismo ingenioso. No, es mucho más. Es el diagnóstico preciso de una extenuación política, el síntoma de una atmósfera invisible que lo impregna absolutamente todo. Y es, precisamente, el punto de partida de este análisis. Para poder nombrar esta parálisis de la imaginación colectiva, para entenderla, tenemos que recurrir al trabajo del teórico cultural Mark Fisher. Fisher lo bautizó como realismo capitalista. Y es fundamental entender que no se trata de una ideología que uno elige, para nada. Es algo mucho más profundo. Es, en sus palabras, una ontología de negocios que no se presenta como una opción, sino como la realidad misma, como el aire que respiramos. Funciona, por tanto, como una atmósfera que limita el horizonte de lo posible. Parece que no hay una fuera al que escapar. Toda la historia, todas las culturas anteriores son absorbidas, despojadas de su significado original y reconfiguradas como objetos estéticos en un inmenso museo global. Un lugar donde todo tiene un precio, sí, pero donde nada parece conservar ya su propósito. Esta atmósfera se condensa y se hace visible con una claridad casi desoladora en nuestro paisaje cultural, y el resultado es una sensación profunda de estancamiento. Es esa ansiedad latente, esa sospecha de que el shock de lo nuevo es una experiencia que pertenece al pasado. La cultura, como si estuviera atrapada en un bucle, se dedica a la repetición, al pastiche, a una nostalgia constante por futuros que en realidad nunca llegaron. El porvenir parece ser simplemente un remix de lo que ya hemos vivido. El sistema es tan omnívoro que incluso el propio gesto anticapitalista es anticipado, absorbido y revendido como una mercancía más. Fisher lo llamó precorporación. Un ejemplo clarísimo es la película Wall-E, una crítica demoledora al consumismo, sí, pero producida por una de las mayores corporaciones del planeta. La disidencia al final se convierte en otro producto, neutralizada en el mismo acto de su consumo. Y esto nos lleva a una pregunta realmente paralizante, una que, según Fisher, atormentaba a figuras como Kurt Cobain. Es la angustia de saber que tu propia rabia, tu propia disidencia, ya tiene un código de barras asignado, que no es una ruptura, sino otro producto más en el mercado del descontento, previamente guionizado. Este paisaje cultural tiene su reflejo íntimo, su eco, en la psique. Así que vamos a pasar de lo colectivo a lo profundamente personal para examinar los costes de vivir bajo esta atmósfera. La transición del Fordismo, con su disciplina rígida y sus muros, al posfordismo, con su flexibilidad precaria, ha remodelado por completo la experiencia subjetiva. La fábrica de antes es ahora la red corporativa, el encierro físico se ha transformado en la deuda perpetua y la rutina estable ha sido reemplazada por una inestabilidad constante que, paradójicamente, se nos presenta como libertad. En este nuevo contexto, Fisher identifica una patología muy característica, la hedonia depresiva. Y ojo, no es la incapacidad de sentir placer, como en la depresión clásica. Es casi lo contrario, es la incapacidad de hacer cualquier otra cosa que no sea perseguirlo. Una agitación constante que nos empuja a la siguiente microgratificación, en un ciclo infinito de estímulo y agotamiento. Y esto no es solo una reflexión teórica, ni mucho menos. Los datos empíricos, como por ejemplo los del investigador Oliver James en el Reino Unido, son muy contundentes. Nos muestran cómo el aumento del malestar psíquico coincide con la consolidación del capitalismo neoliberal. La angustia se ha convertido poco a poco en una plaga silenciosa. Y la respuesta del realismo capitalista a todo esto es insistir en que este sufrimiento es una falla privada, un simple desequilibrio químico individual. Al hacer esto, lo que consigue es privatizar el estrés. Convierte un problema que es político en una patología personal, y de este modo despolitiza el malestar colectivo, ocultando sus verdaderas causas sistémicas. Pero aquí es donde reside la gran paradoja. Un sistema que se legitima con promesas de eficiencia, de libertad, genera su propia forma única y asfixiante de burocracia. Fisher, con mucha ironía, acuñó el término estalinismo de mercado para describir esto. Se refiere a esa obsesión por las métricas, las auditorías, la performatividad de la imagen pública, una obsesión que ha colonizado todas nuestras instituciones, desde la educación hasta la sanidad. Una vigilancia centralizada pero en nombre de la competencia. Y así se instaura un sistema de antiproducción. Es un bucle kafkiano en el que se dedica más tiempo y más energía a generar representaciones del trabajo que a realizar el trabajo en sí. La simulación al final devora la realidad. El objetivo ya no es la tarea, sino el informe sobre la tarea. Y así volvemos al punto de partida, a ese famoso lema de Margaret Thatcher: no hay alternativa.
El análisis de Fisher, sin embargo, nos permite hacer algo fundamental: tomar esa afirmación tan categórica y convertirla en una pregunta. Al desvelar los mecanismos que producen esta sensación de inevitabilidad, nos invita a desafiarla. Si esta es la realidad, ¿es la única realidad posible? ¿De verdad? ¿No hay alternativa?